hablar de vapeo y daño pulmonar como nuevo problema de salud pública y aprovechamos pues para agradecer a nuestro tutor, el doctor Javier Fajardo, por toda la guía en el desarrollo pues de la charla que vamos a presentar. Entonces, iniciamos, Sebas. Bien, vale. Bueno, primero que todo, gracias por quedarse hasta estos momentos, iniciando, como dice la doctora Heida, el vapeo, ¿vale? Un problema de salud pública. Iniciando y retomándonos con respecto a la historia, ¿qué ha pasado con el vapeo? ¿Qué es lo que, cómo se creó o de dónde nació? Nosotros tenemos como base que menos del año 1860 pues había exposición a diferentes vapores. Hasta el 90, sobre 1960, se habían propuesto pues diferentes mecanismos para dar un aporte de vapor, pero que no tuviera nicotina. Sin embargo, pues por esa época no se consideraba tanto el cigarrillo como un problema de salud pública, entonces pues no fue que tuvieron muy buen auge. De ahí, continuando con la historia, aquí nosotros tenemos a Hon Lik. Hon Lik es una persona, él es chino, él pues tiene pues su antecedente de consumo de cigarrillo, era un consumidor empedernido y recientemente pues había tenido contacto con la muerte porque su padre había fallecido. ¿Por qué había fallecido? Había tenido cáncer de pulmón. ¿Qué planteó Hon Lin? Hon Lin sobre el año 2002-2003 dijo, bueno, ¿qué podemos hacer para disminuir el aporte de esta cantidad de nicotina? Vamos a crear algún dispositivo. Inicialmente, pues plantearon la creación de pipas, pues para poder disminuir el aporte de esa nicotina y que la base de esa solución fuera nicotina. Sin embargo, pues no fue como muy famoso por el momento, pero pues desde ahí, allá en China, empezaron a aceptar este dispositivo y este tipo de formatos. Entonces empezaron a crear algo que llamaron vapeador. El vapeador como tal es un instrumento que lo que no produce es combustión. Esa es la diferencia con el cigarrillo. Cuando yo fumo o prendo el cigarrillo, hago que una cantidad de sustancias lleguen a una temperatura exacta y se pulvericen y de ahí liberen pues otra cantidad de procesos químicos y que llevan a otra producción de sustancias. Con respecto al vapeador, ¿qué va a hacer? El vapeador es un dispositivo electrónico que lo que va es a calentar un líquido y ese líquido al ingresar pues a nuestra vía respiratoria va a crear una respuesta que depende pues de muchos factores. Continuando con la historia, empezaron a crear diferentes vapor, en este caso pues uno que tenía un aspecto que parecía un cigarrillo, lo utilizaban en monodosis y lo eliminaban, ¿vale? Continuando pues al día de hoy tenemos más de 1100 tipos de dispositivos, pero ¿qué pasó? Sobre el año 2015-2016 empezaron a crear un tipo de vapor que tiene el título o el nombre de Jules. La característica más importante con este tipo de vapeadores es, antes teníamos una base de nicotina. En este caso dijeron, la base de nicotina muy pocas veces es totalmente tolerada. ¿Por qué? Porque como tiene un pH tan alcalino, al ingresar a la vía respiratoria, la irrita. Pero entonces los inventores, que esto fue en Estados Unidos, en la Universidad de Oxford, que hicieron pues varios estudios, acá encontraron que pudieron reducir ese pH. ¿Y cómo lo hicieron? Agregándole un ácido natural a la base de nicotina. Cuando lo agregaron, pues resulta y pasa que este dispositivo que tiene forma como si fuera una USB era más aceptado, mejor tolerado y traía más cantidad de nicotina. Entonces, pues la gente dijo, bueno, ¿será que esta es la solución? ¿Será que este es el nuevo paso? Y pues al día de hoy estamos llenos de vapor. Y Continuando efectivamente. con eso, hey, tenemos muchísimos vapeadores. En el sistema actualmente pues, hay diferentes diseños, colores, sabores, olores. Y pues, ¿será que ese es el futuro? ¿Eso es lo que estamos planteando? Sebastián, yo te tengo una pregunta. Cuéntame, hey. Si tú me cuentas que efectivamente tenemos un montón de dispositivos que se creó como una alternativa Sí. para dejar de fumar y que tenemos una disposición de mayor nicotina, una mayor exposición porque hay una mayor tolerabilidad. Si la gente sabe esto, ¿por qué realmente vapea? La verdad es una pregunta muy interesante, ¿no? Nosotros decimos, pero ¿por qué yo me estoy haciendo daño? ¿Por qué consumo algo que probablemente pues me afecte mi estado de salud? Aquí es donde nosotros nos planteamos y haciendo una revisión pues de la literatura, tenemos revisiones sistemáticas de por qué la gente consume este tipo de sustancias y la mayoría de la población son adultos jóvenes. Sin embargo, hey, creo que las cosas han cambiado epidemiológicamente pues a nivel mundial. Y cuando nosotros empezamos a mirar por qué usarlos, es menos peligroso que el cigarrillo, eso es lo que considera la gente inicialmente, ¿vale? ¿Tiene mejor sabor? Pues sí, hay muchos sabores, colores, olores. ¿Es la manera de iniciar proceso de abandonar el cigarrillo? Pues es un planteamiento. ¿Será que es el primer paso para yo dejar el cigarrillo y disminuir el aporte de nicotina? ¿Para estar a la moda? ¿Tú estás a la moda? Hey, No, no ¿consumes estoy a la vapor? moda. No, No,
No, Y aquí excelente. vamos a aprovechar para preguntar realmente, pues, ¿quiénes vapean? De aquí del auditorio, levanten la mano quienes han probado o quienes han estado expuestos a los cigarrillos electrónicos. ¿Sí? ¿Alguno? Sin miedo, no vamos a juzgar, hoy vamos a enseñar. ¿Qué pasa, Darren? Levanta la mano, mira. Sí, 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 Darren la levantó. Bueno, ¿Alguien más? No hay pena, no, no hay problema, ¿vale? Más del 80% ha estado expuesto en algún momento, ¿vale? ¿será por moda o será por presión social? No lo sabemos, ¿no? Pero son cosas que pueden afectarnos. Y es que, Sebastián, como lo dijimos, realmente esto se creó como una alternativa para dejar de fumar. Se creía o se cree todavía que pues parte de la no exposición o de la combustión del cigarrillo, pues tenemos esta ventaja en la que no tenemos una combustión, sino una dispersión de aerosoles, como lo comentas, y que realmente pues es algo inocuo, o sea que no nos va a generar un daño. Sí, lastimosamente, pues lo que nos vende la industria, lo que vemos en el mundo entero, es que podemos consumirlo y aparentemente no nos hace daño. Y lo vemos porque tiene muchos colores, ¿vale? Hasta hay fiestas de vapor en el cual pues tenemos el Vapor Show. Entonces, tómese su dosis, su canaladita, páselo directamente y evaluamos a ver cómo nos va. Bueno, pero entonces, Sebastián, nuevamente, si es una alternativa, porque estamos hoy hablando de que es un problema de salud pública, y es que básicamente no se está utilizando como una alternativa, sino se utiliza es como una herramienta para vincular a una nueva generación al consumo. Y es que no lo decimos nosotros hoy porque nos toque la charla, sino pues veamos realmente los datos. Entonces, afecta principalmente a jóvenes. Vemos que el 20% de los adolescentes latinoamericanos pues usan vapeo, que el 22, casi el 23% de los estudiantes colombianos ya están expuestos y esto pues nos lo dio, fue el dato de Consejo de Bogotá del 2023. Adicionalmente, pues el 50% de los que están expuestos ya al vapeo pues no habían fumado antes y se observa un aumento en consumo principalmente en los estudiantes. ¿Qué tenemos y qué nos advierte la CDC? Básicamente que en los adultos jóvenes y en los adolescentes, que ya vamos a ver que también tenemos que vincular a los niños, Triste. tenemos pues, perdón, una, llega la nicotina, altera la corteza prefrontal, generando pues un impulso de dopamina, lo que hace que pues haya una mayor pues dependencia como tal, adicionalmente a que tenemos un acceso libre que se traduce pues en una mayor vulnerabilidad. ¿Qué tenemos en Colombia? Desde el 9 de mayo del año pasado se generó pues un proyecto de ley, básicamente todavía no lo tenemos porque aún se está discutiendo si es un problema de salud pública. ¿Qué tenemos como datos adicionales? Vapeadores globales, se estima que 114.000 millones de vapeadores existen en el mundo para el 2024 y las ventas en Colombia que no tenemos una regulación y que se pueden comprar fácilmente en un OXXO, pues tenemos que son, ay, nuevamente, se, so- Sebas, ¿lo pasas tú? Porque este como que no Tranquila, funciona. hey. Eso pasa igual con el vapor, a veces nos altera. Vamos a mirar. No, atrás, Sebas, Aquí. ahí. Y pues para Colombia se vendieron pues 1.5 millones de dispositivos para el 2023. Pero entonces uno diría, básicamente es porque las personas no saben que es nocivo y que pues realmente no son conscientes que puede causar un daño. Así es. Entonces tenemos este estudio, no pasa, ahora no quiere pasar, ahora sí. Ya. Entonces tenemos este estudio que fue publicado pues en la revista de Salud Pública, en donde pues se evaluó la prevalencia de cigarrillos electrónicos en estudiantes de medicina. Y diríamos, bueno, vamos a ver cómo nos fue a los estudiantes que sabemos que nos causa un daño. Efectivamente, se estudiaron participantes Medellín, Santa Marta, Villavicencio y Pasto. En promedio, pues 21.9 años, casi el promedio pues de lo que tenemos en el auditorio en estos momentos, ¿no? 1.062 estudiantes de medicina y ¿qué encontramos? Básicamente, casi un 20% alguna vez lo ha probado y un uso diario o casi diario pues del 8%. Un alto, pero pues de uso recreativo que tiende pues a progresar con el consumo frecuente. ¿Qué más encontraron en este estudio? Básicamente lo que acabamos de mencionar, los motivos declarados, lo que vimos pues en prácticamente en la revisión que nos mostraste. Sí, se repite la información, se repite la misma historia, muchachos. Exactamente. ¿Y qué encontramos? Uno de cada tres usuarios del vapeo no sustituye al cigarrillo, sino que lo añade. Entonces, no es una alternativa hasta el momento. Así es. Hey. Bueno, ¿qué tenemos? Dijimos,
Básicamente estamos alejados y ese estudio que se hizo en Colombia, pues no hace parte de nuestro territorio, quizás para nosotros pues es algo ajeno. Y pues el doctor Yur nos demuestra en su conjunto con los estudiantes, y me disculpo por la imagen, pero pues todavía los datos no son públicos, son un adelanto que nos ha ido dando el doctor Yur en sus diferentes conferencias, pero me llama la atención y quisimos traerlo hoy porque es alarmante. Ellos hicieron un estudio más o menos de 1000 estudiantes y evaluaron el consumo de cigarrillo, marihuana y los dispositivos de administración de nicotina, electrónicos de administración de nicotina, en colegios públicos y privados y en universidades. ¿Qué se encontró y nos llamó la atención? 25% de consumo de dispositivos de administración de nicotina en colegios y un 39% en universidades, superando básicamente el consumo de cigarrillo y el consumo de marihuana. Importantísimo, Sebastián, y pues para Alarmante, ¿no? todos. Alarmante los datos, alarmante la información. ¿Será que esto se replica aquí en los estudiantes de medicina? Yo creería que tenemos, y no solamente de pregrado, ¿no? Tenemos muchos en posgrado. De posgrado, sí. ¿Qué tenemos como tal importante? Que nuestra población está iniciando de forma temprana, 8 y 9 años. Entonces, sí tenemos un problema de salud pública. ¿Qué contiene y por qué es importante, Sebastián? ¿Será que solo contiene nicotina? Esto es una pregunta muy frecuente y a veces la gente cree que el dispositivo solo trae una sustancia y eso es lo que va a aportar. Esto nos lleva a nosotros a plantearnos muchas posibilidades, dentro de ellas, hey, Ay, otra vez. Pues eso es justamente. Esto es lo que nos trae la etiqueta de los dispositivos, ¿no? Ingredientes: propilenglicol, glicerina vegetal, nicotina y los aromatizantes. Pero vemos que cuando se hace esa dispersión de aerosoles, lo que tenemos es que aproximadamente se han identificado 60 y 113 componentes, dentro de los cuales están los solventes, los saborizantes, que tenemos más de 7000 saborizantes, la nicotina y, importantísimo, metales que se generan justamente de esa dispersión y de esa descomposición del mismo vapeador. Entonces tenemos dispositivos con estructuras de cobre, de aluminio, de níquel, que van a generar ¿qué? Neurotoxicidad, enfermedad pulmonar, daño en el ADN, nefrotoxicidad. Pero no solamente son los metales. La nicotina pues nos ayuda con el carácter adictivo, que ya lo tenemos, sí, nos da enfermedad cardiovascular y cáncer, que lo tenemos ampliamente documentado en el cigarrillo, y los saborizantes, aparte de que nos dan efectos citotóxicos y pronósticos a nivel pulmonar, pues los solventes también van a adicionarnos un componente irritativo en la mucosa. así es, hey. La verdad, pues cuando uno empieza a comparar los componentes del cigarrillo en algunos artículos de información científica, nos refieren más de 6000 compuestos durante el proceso de combustión. Otros nos llegan a hablar hasta 9000. En comparación a esto, pues es mucho menor. Pero ¿qué pasa? De esos 9000 y 6000, hay 70 que son cancerígenos con el cigarrillo. De estos hey y de estos muchachos, tenemos 113 compuestos pues, que están descritos. ¿Cuáles producen cáncer? Todavía faltan muchos estudios, pero la asociación y el daño epitelial a nivel pulmonar está siendo visible. Continuando, aquí nosotros vemos una imagen, ¿no? Esta imagen, pues tenemos aquí un personaje, nos está informando, nos está aportando un dato, y vemos nosotros un título que dice daño molecular por el vapeo. Aquí vamos a introducir un término que nos propone actualmente, pues lo que es la normativa GOL, que es la normativa para el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y dentro de ellos utilizan el término de getómica. Getómica viene a ser pues referencia de G a la parte genética, factores genéticos con los cuales nosotros nacemos, viene a ser parte del ambiente, la exposición a la cual pues nosotros nos estamos pues colocando en algún momento de nuestra vida, del tiempo en el cual pues nosotros nos exponemos directamente a este tipo de sustancia alergeno, y ómica sobre el componente genético al cual pues vamos a hacer daño en nuestra salud, ¿vale? Como lo vemos ahí, pues uno dice, usted no tiene la culpa de haber nacido con esa cara, sí, eso no hay ningún problema, todos nacimos con nuestras condiciones, pero sí tenemos la culpa de cómo respondemos a las cosas que pasan. Nuestra genética ya está dada, pero los factores que pueden modificarla, pues podemos trabajar en ellos, ¿vale? No quiere funcionar Sí. esto. Ahora sí. Bien, bien. Hey, aquí nosotros qué empezamos a notar. Cuando yo empiezo a describir qué es lo que pasa con el proceso de entrada de ese tipo de sustancias allá a nivel pulmonar, están descritos diferentes procesos físico-químicos, dentro de ellos los más
importantes o los que más son representativos son efectos celulares iniciales. Tenemos una disfunción del surfactante pulmonar. Allá a nivel del alveolo empieza a disminuir la producción del surfactante. Por lo tanto, aumenta el riesgo de que colapse el alveolo y porciones del pulmón allá a nivel de la vía pequeña empiecen a hacer comportamiento de enfisema. Una zona se obstruye, la de al lado se obstruye, se forma un alveolo más grande y se va rompiendo la arquitectura pues, pulmonar, ¿vale? Tenemos también necrosis epitelial, directamente de lo mismo que acabamos de decir, activación de macrófagos alveolares, el tejido que está inflamado y la célula principal que va a proteger el pulmón empieza a elevar su cantidad. ¿Y eso qué va a hacer? Una agregación de citoquinas y adicional a eso, producción de alarminas. Las alarminas tienden a mantener el tejido pulmonar pues inflamado por un largo tiempo. Respuesta inflamatoria alveolar, lo que acabamos de decir, se continúa. ¿Y el resultado final cuál es? Daño alveolar difuso, empieza a ser zonas que ya no se pueden recuperar, una bronquiolitis o enfermedades a largo plazo como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ha asociado con pacientes de asma, pero más como descripción de casos, y pues estamos en estudio a ver cuál es su factor para poder llegar a presentar a nuestro paciente alguna condición de cáncer a nivel pulmonar. Continuando, patrón de neumonía organizada, que ya nos va a comentar. Aquí vemos nosotros, hey, esta imagen es representativa, ¿no? Sí, realmente muy clara. ¿Te gustaba vapear? A mí me mata, ¿vale? Pues esto la verdad es bastante preocupante, alarmante y pues se está tomando como algo muy, muy común, pero no medimos y no magnificamos el daño a nuestra salud. Y adicionalmente, aprovecho aquí para dar una respuesta a uno de nuestros compañeros de posgrado, ¿no? Sí, Pues claro. no de medicina interna, hay que aclarar, pero sí, calmar la ansiedad te la quita el vapor. Sí, efectivamente, pero nos va a dejar un problema adicional, ya los vamos a ver. Sí, es bastante complejo, ¿vale? Continuando con el daño molecular que produce el vapeo y este tipo de sustancias, hay estudios que hasta publicaron a nivel de la Asociación de Cardiología la Europea y ellos empezaron a notar, pues, en comparación a diferentes dispositivos, qué daño podían causar en nuestro cuerpo. Dentro de ellos, pues, tenemos en rojo el cigarrillo, tenemos en azul las pipas, narguilas o uso de algunos dispositivos que vienen con una base aromatizante y con agua que al calentarse, pues, liberan algún tipo de sustancia algo muy similar a lo que hacen los vapor, pero los vapor tienen un compuesto o de base de nicotina o de sales de nicotina, ¿vale? Y aquí pues en verde pues tenemos nuestra vapor, nuestro tema en el momento. Cuando empiezo yo a comparar todo eso, allá nosotros vemos una imagen que se puede ver muy confusa o con liberación de muchas sustancias. El hecho de estar en contacto directo con estas sustancias pues irrita, aumenta la producción de radicales libres, aumenta la agregación de células y perpetúa el proceso inflamatorio. Por eso es que una de las alternativas pues para disminuir esto, ¿cuál es? Suspender No el vapear. uso. Sí, no vapear, ¿vale? Aquí nosotros vemos, esto es una distribución sobre los OR que se asocian a diferentes patologías, desde stroke, a pacientes que nos hacen accidente cerebrovascular en una edad temprana, pacientes que nos hacen patología cardíaca con compromiso miocárdico, enfermedad arterial coronaria, enfermedades arteriales sistémicas, disfunción eréctil, condición que muchas veces los jóvenes no saben. Asociado a eso, enfermedad endotelial, cáncer pulmonar, como nosotros vemos aquí, dice NA. Hasta el momento los estudios no nos lo han confirmado, pero el daño está presente y lo vemos en estudios cercanos, ¿cierto, Hey? Sí, ¿tú le apostarías a que sí produce cáncer? Yo le apostaría que sí. Yo creo que falta, pero más adelante se va a demostrar. Eso. Aquí, con Hey, nosotros estamos revisando parte de estudios que pueden demostrar que hay alteración en el ADN. ¿Y qué puede producir alteración en el ADN? Desde los saborizantes, ¿vale? Aquí compararon dos tipos de saborizantes, uno con sabor a mango y otro con sabor a menta. Suena chistoso, ¿no? Pero esto lo hicieron y utilizaron modelos murinos en los cuales los expusieron a una aplicación temprana durante 3 veces al día, de lunes a viernes. En ese laboratorio no trabajan el fin de semana, de lunes a viernes hicieron el control, ¿vale? ¿Qué empezaron a notar ellos? Que empezaban a aumentarse sustancias proinflamatorias y que tienen un componente cancerígeno. Dentro de ellos, pues, ¿qué se encontró? Que el que era de mango producía más alteraciones tempranas y que el que era de menta podía llegar a producir muerte, ¿vale? Dentro de ellos, más de la mitad de los ratoncitos fallecieron. Entonces, pues, es un tema alarmante. Continuando, y no tan lejos, hey, un estudio acá pues ya de nuestra población, aquí en Colombia, lo hicieron en la Universidad Javeriana. Ellos intentaron evaluar
personas del campus universitario que consumieran o que utilizaran algún dispositivo electrónico de aporte de nicotina. Dentro de ellos, ¿qué encontraron? Los pacientes masculinos fueron los que más rechazaron la toma de muestras de examen porque les da un poquito de miedo, eso está descrito dentro del estudio. Los femeninos, pues las pacientes colaboraron un poquito más. Dientes. Sí, la verdad, sí. Dentro de ellos, ¿qué se encontró? Los estudios que se hicieron de la celularidad y de la replicación de los linfocitos utilizaron cistatina B. Esa cistatina simula el proceso de replicación de las células y ellos lo hacían para mediar todo de una manera más rápida. ¿Qué encontraron ellos? Que aquellos que utilizaban vapor empezaban a tener micronúcleos que no estaban condensados dentro de la parte estructural central y que empezaban a ser puentes intracitoplasmáticos. Entonces, ¿estamos demostrando que hay daño en el ADN? Efectivamente. Así es, ¿vale? No quiero- Ya. Eso. Esta es una gráfica de la distribución, como vemos, acá hacia la porción superior derecha, con el full change y el full change que está asociado a la distribución de los cambios celulares en los pacientes que utilizan vapeadores. Y continuando así, hey, Pues es que, Sebastián, no nos tenemos que esperar a que nos dé cáncer. Nos estamos enfrentando a problemas agudos, o sea, del ya. Y es que el principal problema que tenemos es la neumonía eosinofílica aguda, que sí, efectivamente va a ser sintomática, que nos va a causar hipoxemia, que vamos a tener infiltrados bilaterales en la tomografía y que pues en el lavado broncoalveolar vamos a encontrar pues los eosinófilos como característica. Nuestro aliado en pues en esta afección va a ser los corticoides sistémicos con los cuales pues vamos a tener buena respuesta, pero tenemos algo más característico, el famoso EVALI, que es pues nuestro pulmón en palomitas de maíz. ¿Qué tenemos? Pues una hipoxia que puede llegar a ser más severa, un compromiso mayor, vidrio esmerilado bilateral frecuente, que inicialmente se asoció pues al acetato de vitamina E, que ya creemos que pudo haber estado eliminado, sin embargo todavía se registra como componente de ese compuesto de aerosoles. Manejo, suspender el vapeo, fácil, ¿no? a veces es un poco difícil, ¿vale? Es complicado dependiendo de la población. ¿Qué más tenemos? Adicionalmente, neumonitis química y la neumonía lipoidea, que adicionalmente, pues nuestro aliado en estos casos va a ser suspender la exposición y los corticoides según pues la severidad del cuadro. Así es. Esta es una imagen representativa de EVALI, que pues son el pulmón en palomitas de maíz. Básicamente, pues esta es la representación que vamos a tener, un proceso inflamatorio, mayor producción de moco, y esta es una imagen en la cual pues se asemeja muy a lo que tenemos. ¿Qué tenemos importante? Que es prevenible. Si la persona no vapea, pues no va a ocurrir. Y Listo. pues los mensajes. Continuando, hey, excelente, excelente información. El daño agudo está presente. Deberíamos no utilizar vapeadores, esa sería la mejor recomendación. Y con respecto a mensajes para la casa, el cigarrillo electrónico no está reemplazando al cigarrillo común o el de uso genérico que veníamos trayendo, está creando una nueva generación adicta a la nicotina. Los pacientes inician desde una edad más temprana a consumirlo y Ujú. estamos trasladando el daño desde la enfermedad crónica, a la que llegamos casi siempre como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes con cáncer, que vienen a ser de un fumador adulto a una enfermedad temprana y respiratoria del joven. Del joven y de los niños. Recuerda que iniciamos entre 8 y 9 años la exposición en Santander, que es importante adicionalmente, que aunque sepa fresa, pues sí nos hace daño. Ahí podemos incluir los 1.200 sabores que tenemos. La prevención y la educación a la población joven, pues no fumadora, es una urgencia y aquí contamos con algo importante y es que Colombia sigue en deuda, no tenemos una regulación y pues lamentablemente pues no tenemos políticas ni lineamientos que nos regulen ese acceso pues a los dispositivos de administración de nicotina. Sí, es triste, ¿vale? Porque no sabemos muchas veces cuáles son los componentes de dichas sustancias, cuáles son los componentes, no sabemos ni el tamaño en el cual viene la boquilla para el vapeador y muchas veces la canalada tampoco se sabe cuánto va a entrar, pues depende del dispositivo que compremos. ¿Hay claridad en eso? No, todos son diferentes. Y como prevención, pues nombrémoslos más por aras del tiempo, Sí. pero hay que cambiar las rutinas, evitar disparadores, o sea, dejar, o más que dejar amigos, es notificar a esos amigos que vamos a dejar de vapear realmente. Adicionalmente, pues manejar la abstinencia y pues hay ejercicios físicos, incluso hay aplicaciones gratuitas que ya se crearon para ayudar a dejar de Vale, vapear. sí, sí.
Y pues los que son adictos a nicotinas, los parches, los chicles, las gomas. Así es, hey. Y continuando con los últimos tics que nosotros teníamos para dejar de vapear, reemplazar sensaciones. Lastimosamente, pues muchas veces asociamos a que dichas sustancias nos hacen sentir bien, pues por el nivel elevado que llegamos a la dopamina y pues nos toca empezar a cambiar, pensar que el ejercicio, otras conductas, otros hábitos nos pueden dar la misma sensación, ¿vale? Sin caer o incurrir pues en una dependencia. Reforzar el compromiso. Todo esto es un trabajo de equipo. Por eso es que pues, nosotros como primeros atendientes de la población y como primeros correspondientes tenemos que entender que esto realmente es un problema de salud pública. Efectivo. Y pues gracias a todos, Y realmente. muchas gracias, muy amables.